Muchas gracias, señora presidenta. Permita que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida a la comunidad educativa que hoy nos acompaña. Desde la tribuna de invitados tenemos a los profesores, a sus representantes, a las familias, a los estudiantes. Bienvenidos hoy a las Cortes de Aragón para lo que consideramos que es una comparecencia importante, porque damos análisis y evaluación de lo que es el comienzo del curso escolar, que, como vimos ya el año pasado y se vuelve a repetir este año, pues es manifiestamente mejorable. Y, señora consejera, es la primera vez que acude aquí como consejera de Educación. Le damos también la bienvenida a sus nuevas responsabilidades y ya le anunciamos que tiene una tarea muy difícil por delante. Tiene que rectificar muchísimo de todo lo que se produjo durante el curso anterior. Es verdad que comenzó rectificando con la escuela de Caneto, ha comenzado rectificando, pero le queda muchísima tarea por delante para rectificar todos los errores que cometió su predecesor en el campo, en la gestión de la educación. Mire, cuando le decía hace un momento que la gestión es manifiestamente mejorable, cuando uno empieza a hacer un análisis y un recorrido por nuestro territorio se da cuenta de que están sucediendo muchas cosas. Están sucediendo cosas en Campo de Daroca, donde tenemos esta semana 19 niños que no pueden coger el autobús porque no tienen ruta escolar. Están sucediendo cosas también en el transporte entre Alborge y Sástago, donde tenemos ahora mismo a 3 menores que no van sin un auxiliar en el autobús que les acompañe, cuando el curso pasado sí que lo tenían. Están sucediendo cosas en el Centro Público Integrado de Zaragoza, en Rosales del Canal, donde esta semana estaban los padres protestando porque tres aulas de secundaria no están las prefabricadas, que recuerden ustedes entonces llamaban barracones, ahora se llaman prefabricadas en esta nueva legislatura, y siguen sin estar ahí presentes, y estos niños tienen que asistir a las aulas en el centro de primaria, sin poder estar en secundaria. Están pasando cosas en los comedores de las escuelas infantiles, que aún no tienen la nueva licitación y han tenido hasta problemas para comprar el pan esta primera semana. Por lo tanto, siguen sin gestionar y sin planificar. O están pasando muchas cosas con los interinos de nuestra comunidad autónoma, que saben su destino de un día para otro, cuando no se les cambia incluso de provincia. Por lo tanto, hay una evidente falta de planificación en su departamento. Falta de planificación y de gestión que centro a centro se va reproduciendo con el profesorado, con los comedores escolares. Falta trabajo en su departamento, porque usted es nueva, pero hay un equipo que continúa y que debería estar trabajando en todas estas cuestiones. Segundo bloque de problemas del que seguramente se habla mucho y que no sé si nos vamos a poner de acuerdo, pero vamos a intentar hacer los números hoy aquí. Personal. Ustedes dicen que hay 175 profesores más. Muy bien, pues vamos a hacer números. Hay 16.800 profesores y maestros en nuestra comunidad autónoma, a los cuales se les ha reducido 1 hora las horas lectivas. Algo más de 6.000 son profesores de secundaria y algo más de 10.000 son maestros y maestras. Una simple cuenta nos dice que hacen falta más de 500 profesores para suplir esa necesidad y esa reducción de horas lectivas. Si ustedes ponen 175 en el sistema, ¿cómo han cuadrado los números? Pues yo se lo voy a decir cómo. A martillazos. Es como lo han cuadrado, a martillazos, como hicieron con aquel famoso ordenador. ¿Se acuerda cómo lo que hicieron con el ordenador? Pues a martillazos. Y le voy a decir cómo se hacen las cosas a martillazos. Sacan unas instrucciones de cupo donde le dicen a los centros educativos que a partir de ahora los docentes tienen menos horas para apoyo, para bibliotecas, para gestión del centro, van a tener menos horas. Por lo tanto, van a tener menos profesores en los centros educativos. Sacan además unas instrucciones de cupo donde les dice a los mayores de 55 años que ya se verá esto de la reducción de la carga lectiva. Y hay una cosa que me preocupa, porque hoy decía en una radio, hombre, que a todos nos pesa la edad. Claro, yo no sé cuánto le pesa a usted la edad, pero a un docente que lleva más de 30 años dando clase, creo que se merece más respeto en sus respuestas. Se merece más respeto en sus respuestas a los profesores y maestros que llevan más de 30 años en nuestros centros educativos atendiendo a nuestros niños y a nuestras niñas. Se merecen más respeto en su respuesta cuando se dirige hacia ellos, cuando llevan tanto tiempo atendiendo al sistema educativo. Por lo tanto, todo el mundo se lo dice. Se lo dicen los profesores, se lo dicen los centros educativos, se lo dicen los ayuntamientos, se lo dicen las comarcas. Todo el mundo le dice que no hay profesores suficientes. Si es que se lo dicen hasta desde su partido, los concejales y alcaldes. Si es que todo el mundo se lo dice y ustedes siguen negando la realidad. Mire, usted puede negar la realidad todo lo que quiera, pero la realidad no cambia. Y si no, pregúntese a su predecesora en el cargo. Ella también negaba la realidad y al final lo que cambió fue de consejera. Eso es lo que sucedió.
Pero no solo tenemos problemas con el profesorado, auxiliares de educación especial. Como es muy difícil con ustedes conseguir los datos porque no son muy transparentes, tenemos que ir a las familias. Ellos nos dicen que este curso hay 49 auxiliares más de educación especial. Pero cuando uno hace los números se da cuenta que 53 más son en Zaragoza. Y claro, ¿cómo puede ser que haya 49 más en Aragón y 53 más solo en Zaragoza? Porque hay 4 menos en Huesca. Eso es lo que sucede, que hay 4 menos en Huesca. Y que hay los mismos en Teruel. Lo que están haciendo efectivamente es recortar en algunos lugares. Y es que se lo voy a poner con un ejemplo. Colegio Público Pedro J. Rubio de Huesca. Hacen petición de necesidades de auxiliares de educación especial y solicitan 10 auxiliares de educación especial para cubrir 272 horas. Ustedes les han concedido 5 auxiliares de educación especial para cubrir 152 horas. Y esta semana han comenzado con 4 auxiliares de educación especial que solo cubren 117 horas. Por lo tanto, solo el 40% de las necesidades de este centro. Ese es un ejemplo, pero podríamos ir a muchos más colegios donde está sucediendo esto con los auxiliares de educación especial. Por lo tanto, que claro que faltan auxiliares de educación especial y por supuesto que hay recortes en su política educativa. Por supuesto que sí. Y no lo puede negar porque todo el mundo que está en el sistema educativo aragonés sabe lo que está pasando. Pero es que además tenemos a técnicos de educación especial y de educación infantil que se han incorporado esta semana, cuando tenían que haber estado ya incorporados la semana anterior. Tenemos, por ejemplo, en Huesca, donde hay 2 bajas en la escuela infantil de la DGA que llevan sin cubrirse desde hace mucho tiempo. Tenemos 5 en Calatayud que siguen también sin cubrirse en la escuela infantil. Hay muchísimos problemas de personal que siguen sin atenderse. Y es que aquí hay algo además que lo tenía, digamos, guardado porque como la hemeroteca a veces es complicada, pues yo recuerdo mis debates con la señora Pérez sobre aquella modificación presupuestaria para cubrir las nóminas. ¿Se acuerda? Lo que nos decía en diciembre, porque hubo que modificar los presupuestos en 48 millones para cubrir educación y sanidad. ¿Saben cuánto lo van a tener que hacer ahora, que ya lo ha dicho la interventora? Ahora, no en diciembre, ahora en 78 millones de euros. En 78 millones de euros. ¿Se acuerda lo que decían ustedes del señor Fazi? ¿Se acuerdan ustedes lo que decían del señor Fazi y de lo que decían en el anterior? Pues imagínense ustedes que es el doble. Imaginen ustedes que es el doble lo que van a tener que hacer. Por lo tanto, claro que la hemeroteca es complicada para su departamento, porque es que dijeron cada cosa durante el curso anterior. Infraestructuras, de novedades pocas. Únicamente 4 inauguraciones, que por cierto son las que dejó el equipo anterior. Eso es lo único que han inaugurado, lo que dejó el equipo anterior. Porque, claro, no sabemos nada del Instituto de Monzón, es que no han licitado ni el proyecto. No sabemos nada de las obras en el Centro Público de Moncayo, en Tarazona, porque es que no hay noticias de las obras. Sí, las únicas noticias es que los padres están manifestándose en la puerta porque no han cumplido con su palabra que dieron en el curso anterior. No sabemos nada de la segunda fase del aulario de formación profesional en Alcañiz. No sabemos nada de los aularios de secundaria en el Centro Público Integrado de Pinseque. No sabemos nada de la ampliación del Instituto Rádonas en Épila. No sabemos nada de los polideportivos de Bujaraló, de Alcañiz. Muchas infraestructuras, ¿por qué? Porque no hay presupuesto, porque no hay dinero, porque no están haciendo nada en esa materia. Por lo tanto, tiene una larga tarea por delante. Cuarto problema, la escuela rural. Desde luego que no voy a extenderme con Caneto, aunque ya le digo que voy a seguir siendo insistente. Voy a seguir siendo insistente porque ustedes generaron un problema donde no lo había y porque unas familias tuvieron que ir a los tribunales para defender los derechos a la educación. Algo muy grave. Seguiremos insistiendo, pero es que me ha preocupado mucho más las declaraciones que usted ha hecho respecto a la escuela rural. Me han preocupado, claro. Las escuelas ya tienen que hacer muchas cosas. Tienen que ayudar en la conciliación de las familias, tienen que educar, tienen que enseñar, y ahora tienen que tener una función social de socialización añadida. Fíjese si les ponen ustedes tareas por delante. Lo que pasa es que con sus declaraciones, esto de que, bueno, que le preocupa que haya pocos alumnos, empiezan a mezclarse muchas cosas, porque claro, todos los estudios dicen que lo que tenemos que hacer es reducir los ratios. Esa es la tarea que tenemos por delante, reducir los ratios. Y ustedes con sus manifestaciones, pues realmente lo que están haciendo es confundir, usando ejemplos extremos para no hacer la tarea que tienen que hacer, que es mejorar el bienestar de docentes y de profesores y de alumnos en las aulas, reduciendo más los ratios. Por lo tanto, no mezclen cosas, no pongan más tareas de las que ya tienen las escuelas, que ya son muchísimas las tareas que tienen por delante, y dedíquese a gestionar realmente la escuela rural, que está en problemas. Quinto problema, la atención a la diversidad. Es algo que también le preocupa muchísimo a mi grupo. Todavía no hay recursos suficientes. Deben de tomarse mucho más en serio la atención a la diversidad. Necesitamos más medios. Tenemos orientadores que están completamente desbordados por los ratios que existen en muchos de los centros educativos. Falta un protocolo claro para, digamos, cubrir el espacio que hay entre la evaluación de un alumno ACNEAE y las medidas que se toman respecto a él. Por lo tanto, hay mucha tarea de la que ustedes no han dicho nada, no han hecho nada, y es uno de los problemas seguramente del futuro que tenemos por delante. Por lo tanto, y aquí ya acabo para escucharle, señora consejera, creo que ha comenzado mal en algo que me parece muy grave. Usted ha comenzado amenazando a los sindicatos. Y es difícil alcanzar acuerdos
con los sindicatos cuando se les empieza a confrontar con ellos. No ayuda para nada para el acuerdo las declaraciones que usted hizo esta semana pasada respecto a los agentes sociales. Porque, mire, hace tiempo que los sindicatos y los trabajadores son autónomos. Hace tiempo que toman sus propias decisiones. Hace tiempo que, digamos, tienen su vida propia a la hora de negociar las condiciones laborales. No tienen nada que ver, partidos políticos. Y además representan a miles y miles de trabajadores y profesores. Por lo tanto, si usted quiere llegar a un acuerdo, lo que no puede hacer es atacarles como hizo la semana pasada con sus declaraciones. Y finalmente, y este también es otro problema que también me preocupa, usted tiene claramente un problema de credibilidad. Nada más empezar. ¿Por qué? Mire, en política la credibilidad tiene que ver con dos cosas. Con saber de lo que se habla y creerse lo que dice. Y yo creo que usted tiene problema para hablar de educación, tiene problemas serios y tiene problemas para creerse lo que dice, porque realmente en muchas de las materias depende todavía del equipo anterior y muchas de las cosas que usted está haciendo tiene que ver con lo que sucedió antes y ese camino llegó a donde le llevó a la señora Pérez. Muchísimas gracias.